Rompecabezas con Kimberly Armengol. Qué gusto empezar la semana contigo, Kimberly Armengol. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias David, qué gusto escucharte. Primero que nada, una de las épocas más felices que tuve en el noticiero de la noche con Ciro Gómez Leiva fue cuando hemos sido compañeros en 1,000,000 de programas, cuando fuimos compañeros en ese noticiero. Todavía te extraño. Muchas gracias David, te agradezco muchísimo, de verdad. Oye, ¿de qué vas a platicar hoy? Mira, hoy tenemos varios temas. Uno de ellos que no pudimos hablar la semana pasada es el tema de las niñas. Fue el Día Internacional de la Niña. ¿Y esto a qué viene a colación? Yo soy la primera persona que está en contra de celebrar todos los días internacionales porque hay Día Internacional del Árbol, que parece que no sirva para nada. Pero este Día Internacional de la Niña tiene 10 años ya que se está promoviendo la fecha, en la que se pretende visibilizar qué pasa con las niñas y las adolescentes. Vamos esta vez a enfocarnos no en una cuestión internacional, sino qué es lo que pasa en México. En México parecería que la infancia está en buenas condiciones, pero no lo está. Vamos a hablar, para empezar, de los matrimonios infantiles. Aunque gracias a Save the Children ya se prohibió a nivel federal los matrimonios, estas uniones continúan, sobre todo en zonas marginadas de estados como Guerrero, Chiapas, Coahuila, donde hay población indígena preponderantemente. Estas uniones, en muchos casos, son intercambios comerciales para las familias. Cambian a la hija por 2 borregos, 3 gallinas o 2 puercos. Así de lamentable la situación. El 50% de estas pequeñas están en condiciones de pobreza. El 70% de ellas no va a la escuela. Se ocupan de labores domésticas, labores de servidumbre y no tienen ningún tipo de remuneración. Esto es sumamente problemático porque responde a los usos y costumbres de las poblaciones. Estas pequeñas no reciben educación y mucho menos tienen idea de cuáles son sus derechos humanos elementales, ni siquiera tienen el conocimiento de que está prohibido este tipo de uniones. Estas pequeñas se casan, por supuesto, con adultos mayores a ellas, por lo menos de 25 años. Son relaciones evidentemente desiguales, donde la violencia es una constante, la violencia económica, la violencia física y la violencia sexual. Derivado de esta violencia sexual, estas niñas dejan la escuela, si es que estaban yendo a la escuela, porque quedan embarazadas, embarazos tempranos, con lo que se repite al infinito el ciclo de pobreza y de marginación que viven todas estas pequeñas. No solo es ese tema, también es el tema del embarazo y las niñas. El 15% de las mujeres que fueron madres siendo niñas es producto de la violación o del incesto. También se da en casos de pobreza extrema, desigualdad de género, violencia sexual, no hay acceso a oportunidades. En América Latina son por lo menos 2 millones de niñas las que se embarazan cada año. ¿Por qué es todavía más grave esto, David? Porque el 50%, o sea, ellas tienen el 50% más de probabilidad de tener mortalidad materna que una mujer mayor de 20 años que tenga hijos. Es grave la situación de marginación en la que viven millones de adolescentes y niñas, pero que como están en zonas marginales, no se les presta la debida atención. No solo es eso, también tenemos el caso de trata, el caso de feminicidio de niñas y adolescentes, está en incremento, lo cual pues es, por supuesto, sumamente grave. Si en una mujer es inadmisible, mucho más lo es en una niña. Entonces, sí, el Estado mexicano ha hecho grandes esfuerzos, como la prohibición del matrimonio infantil, pero la lucha no solo es con la protección legal, también tiene que trabajarse al interior de las familias, eliminar pues este machismo que está arraigado culturalmente y sobre todo que la educación y las oportunidades lleguen a todas estas pequeñas. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo romper esos círculos? ¿Cómo romper esos usos y costumbres? Porque cuando dices, es que los matrimonios adolescentes, pues tradicionalmente es un uso y costumbre que una familia muy empobrecida encuentra que la dote,
yo diría que es el pago por un ser humano, y por lo tanto es esclavitud, O trata. es la manera de salir, porque lo ven bien, porque así lo han hecho tradicionalmente, o porque el pueblo nunca se equivoca según ellos. O también para estas pequeñas es el único modo de escapar de un ciclo de violencia en su propio hogar, en su hogar nuclear, abusos sexuales incestuosos dentro del hogar, o tenerlas en condiciones de trabajo forzado, porque son las niñas las que están obligadas a cuidar a los otros hermanos, a preparar la comida, a limpiar la casa. ¿Cuál es uno de los temas principales? La educación y las oportunidades. Porque mientras no lleguen oportunidades a este tipo de comunidades, ¿qué otra cosa van a hacer? Porque suena poético y suena hermoso decir, está prohibido el matrimonio infantil. ¿Y luego qué van a hacer? Ajá, ajá. Con un nivel absolutamente de cero educación, cero oportunidades, y te insisto, esto es más grave y se agudiza en la población indígena, lo cual es de verdad una deuda muy importante que tiene el Estado mexicano, pero también la sociedad, con esta población que históricamente ha sido vulnerable. Ahora, en el Congreso, en la sociedad, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, en el Congreso seguir promoviendo leyes que protejan a estas menores, sobre todo que haya castigos, que se incluya la unión libre, porque el matrimonio ya está penalizado, que haya opciones para la violencia sexual de estas menores. Si hablamos de que no se puede impedir las uniones libres, imagínate qué acceso podrían tener estas menores a un ILE, a una interrupción legal del embarazo. Por supuesto que Ujú. es algo que está fuera de sus posibilidades, eh, ya sean económicas, de salubridad y de acceso a la salud. Entonces, lo único que nos queda es llevar las oportunidades a todos los rincones de este país, llevar la educación y que se sepa que tienen derechos y que quien violenta estos derechos va a ser duramente castigado, porque la ley no sirve para nada si no es aplicada. ¿Cómo generar entre la sociedad, cómo desde la familia cambiar este entorno? Lo primero es la educación, David. Se dice fácil, pero se necesitan generaciones para poder cambiar eso. Es muy complicado poder quitar, sobre todo en estas poblaciones que están mucho más alejadas, que son más marginadas y que viven en usos y costumbres todavía, pues quitar todo este sistema patriarcal que permite que las mujeres sigan siendo vulneradas y que ellas mismas puedan comprender que se puede acceder a otro tipo de vida, porque para muchas de ellas no existe otra manera de vivir. No existe, no está a su alcance y nadie los ha ayudado nunca a hacerlo. No, y además porque la abuela, la mamá, las hermanas pasaron lo mismo. Entonces no conocen otra manera de ser. No conocen otra forma de ser y viven en condiciones de pobreza que no les permiten siquiera pensar en otra forma de ser. El chiste es subsistir. Tristemente, es una situación que no vemos en las zonas urbanas, que es casi imposible imaginarla, la realidad de cómo se vive el aislamiento rural y la falta de oportunidades, la falta de acceso simplemente a salud, educación sexual, a métodos anticonceptivos y ni qué decir de cualquier interrupción de embarazo. El embarazo. Kimberly, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. ¿Quiénes quieren seguirte? Excelsior, ¿dónde más? Y en redes sociales, ahí nos encontramos. En el canal 22. También nos encontramos por ahí y sobre todo en las redes sociales. Kim, te agradezco mucho, que te vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches.